Listo. Les había dicho que en la clase de hoy veríamos un problema. El problema es realmente corto, es un problema muy interesante, pero se ve más o menos rápido. Este es el ejercicio, me parece que número 12 de la guía, algo así. No recuerdo exactamente qué número. Vamos a, vamos a ver este ejercicio sobre estrufas, es el 13. Ok. Entonces nos dicen que una persona vende trufas y se sabe que el número de clientes que recibe llega de acuerdo a un proceso Poisson de parámetro lambda, clientes por semana. Además, la disposición de los clientes a comprarles su trufa depende de la cantidad de dinero que están dispuestos a pagar y esta cantidad sigue una función f de x, nuestra función de distribución. Es una función continua, positiva, y solo si el cliente está dispuesto a pagar, o sea, si tiene el dinero y está dispuesto a pagar eso, va a pagar la trufa. Si no, pues se van a ir. Vamos a suponer algunos detalles, por ejemplo, que la vendedora tiene un inventario infinito y además que el precio de las trufas es cierto acá. Nuestro objetivo es encontrar una especie de precio óptimo bajo estas condiciones. No es una forma natural en la que se encuentran los precios óptimos, pero ayuda a empezar con justamente con la creación correcta de los precios óptimos. Entonces, vamos a ver la solución de este. Les digo que es algo corto. Realmente no nos va a llevar mucho tiempo solucionarlo. Primero, nos pide el inciso A, calcular la probabilidad de que cualquier cliente compre. Entonces, estamos suponemos que, digamos, la disposición de dinero que está dispuesto a pagar un cliente, vamos a llamar D sub I, para I igual a 1 hasta infinito, una sucesión de variables aleatorias, son variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas con justamente su distribución, es decir, la probabilidad de que esté por debajo de algún valor x minúscula, es igual a f de x. ¿Ok? Y ya no le ponemos ningún subíndice aquí ni nada, solo es una función cualquiera que es la que nos están describiendo acá. Entonces, en este caso, d sub i es igual a la disposición que tiene el cliente a comprar. Entonces, si su disposición supera el precio de la trufa, la va a comprar. Y si no la supera, pues no la va a comprar. Por lo tanto, la probabilidad de que el cliente iésimo compre, voy a ponerlo como subíndice, probabilidad de que este de aquí compre una trufa cualquiera, va a ser igual a la probabilidad de que su disposición de dinero esté por encima del valor K, por encima o igual. Entonces, lo puedo dejar con mayor o igual, aunque eso no importa porque nos están diciendo que esta función es continua y, bueno, pues obviamente positiva, ¿no? O sea, eso quiere decir que la variable aleatoria D es una variable aleatoria positiva, no toma valores negativos, de este estilo. Y es continua. El hecho de ser continua quiere decir que no nos importa los mayores iguales, podemos quitarlo de ahí, y que bueno, esto simplemente va a ser 1 menos la función de distribución común que todos tienen en el punto K, que todos tienen la misma función de distribución. Entonces, la probabilidad de que un cliente cualquiera compre es esta cantidad, 1 menos f de K. En cuanto nosotros podemos estimar correctamente esta probabilidad, esta función de distribución, digamos, podemos dar exactamente cuánto es el valor de la probabilidad de que un cliente cualquiera compre. Y ya está, eso es todo el inciso A. El inciso B también es algo bastante sencillo si recordamos los teoremas que hemos visto en clase. Nos dicen calcular la función de densidad de probabilidades del número de clientes que compra y del número de clientes que no compra. Entonces vamos a generar unas variables aleatorias que nos hagan esto, que nos digan cuántos clientes están comprando y cuántos no. De hecho, voy a tomar a n de t a, ¿ok? Como un proceso Poisson, obviamente, bueno, va a ser una clasificación del proceso Poisson, pero lo que me va a decir esta variable es el número de clientes que compran
hasta tiempo T. ¿De acuerdo? Estamos ahí clasificando precisamente a nuestros clientes entre los que compran y los que no. Y obviamente aquí pues puedo definir a la otra variable aleatoria, puedo definir a la variable n de t sub b como el número de clientes que no compran hasta tiempo t. ¿Vale? Entonces, lo que nosotros sabemos es que un cliente pertenece a esta clasificación con esta probabilidad. Y obviamente pertenece a la otra clasificación con el recíproco, que sería justamente la función de distribución. Nosotros además sabemos que n de t, que es el número de clientes totales que llegan a ver si compran o no compran, pues va a ser la suma de estos dos de aquí. Y entonces, los procesos n de t a y n de t b, visto sea como el conjunto de variables aleatorias, son procesos Poisson clasificados o marcados, como los que vimos en el teorema de los marcados, en el teorema de las clasificaciones. Por lo tanto, nosotros sabemos que la probabilidad de que n de t a sea igual a cierta cantidad, digamos n, pues tiene que ser justamente la función de densidad de una variable aleatoria Poisson con el parámetro, aquí le voy a poner el parámetro, con parámetro. Y el parámetro sería el mismo, recuerden, sería lambda multiplicada por la probabilidad de que pertenezcan a este grupo, a esta clasificación, que la calculamos arriba, 1 menos f de k. Y todo eso multiplicado por t. Ah, no, sin la multiplicación. Eso solamente sería el parámetro hasta ahí. El parámetro de la Poisson hasta cierto tiempo t sí requiere ya la multiplicación, pero el parámetro del proceso Poisson nada más es este de acá. Entonces, esta probabilidad que nosotros queremos calcular sería sencillamente la función de densidad de una variable aleatoria de Poisson, ¿no? Esto es e a la menos lambda por 1 menos f de k multiplicado por t, y luego esa misma cantidad, lambda por 1 menos f de k multiplicado por t, y todo esto elevado a la n, y dividido entre n factorial. ¿Ok? Si se quiere, además, la función de densidad del otro proceso estocástico, el que sabemos que nos están diciendo que es el proceso de los que no compran, pues también lo podemos calcular. La probabilidad de que esto sea igual a n va a ser esencialmente la misma, pero con el otro parámetro. Lambda por f de k multiplicado por t, y todo esto por lambda menos f de k, no, solo f de k. Y esto multiplicado por t elevado a la n y dividido entre n factorial. Sabemos que ambas son variables aleatorias Poisson, ¿no? Y ya está. Tenemos el resultado que queríamos. En el inciso C nos piden calcular el ingreso esperado por las ventas de una semana. Bueno, podemos hacer esto directamente. Inclusive podemos hacer el ingreso esperado en cualquier tiempo. Definimos a una variable, digamos, g de t igual a la ganancia. No ganancia tal cual, sino más bien el ingreso. El ingreso, y le voy a poner otro nombre, lo voy a llamar x de t. El ingreso hasta tiempo t. Para poder tener una variable de ganancia, lo que nos faltaría sería también conocer el precio de las trufas y cuánto tiempo le toma, digamos, elaborarlas, todo ese tipo de cosas que serían importantes para saber realmente cuánto gana, ya descontando los gastos que le lleva el hecho de elaborar su producto, ¿no? Ahora, el ingreso hasta cierto tiempo t va a ser igual. Nosotros nos ponemos a pensar cuánto vale x de t,
pues va a ser igual a K, que es el precio de las trufas, multiplicado por el número de clientes hasta tiempo T que han comprado las trufas. Esto es un hecho, tiene que ser así. La variable aleatoria, que es el ingreso, tiene que ser cuántas personas han comprado el producto multiplicado por el precio del producto. También podrían entender este como una especie de proceso Poisson compuesto, pero justo así encontramos al proceso marcado. Esto sería igual a la suma de Ks multiplicado por unas funciones indicadoras de que, digamos, lo que está dispuesto a pagar una persona sea mayor que el precio, mayor o igual, y esto sumado desde i igual a 1 hasta el número de clientes totales que llegan hasta cierto tiempo t. Podemos entender esto como un Poisson compuesto, así como le hicimos en el caso del teorema de los Poissones marcados, y lo probamos a partir justamente del proceso Poisson compuesto, de acá. Entonces lo podrían escribir desde ahí o simplemente ya utilizar los resultados que sabemos. Este es un proceso Poisson marcado y por lo tanto pues es otro proceso Poisson cuyo parámetro es lambda multiplicado por la probabilidad de ser marcado en los de clasificación tipo A. Y ya está, no necesitamos hacer mucho más que eso. ¿Ok? Entonces, o lo dejo como el compuesto o lo dejo como un proceso Poisson que está ahí. Ahora, por otro lado, entonces nos piden calcular la esperanza de x de t, del ingreso en la semana 1. Ahí sería para x1, pero en realidad nosotros podríamos calcular esto para cualquier t, la que sea. No hay ningún inconveniente. Y esta esperanza va a ser igual a k, que es una constante, puede salir del valor esperado, multiplicado por la esperanza de n de t a. ¿Ok? Esta de acá. Y ya sabemos cuál es su valor esperado, porque de hecho sabemos que es un proceso Poisson con este parámetro. Sabemos que la variable en sí misma, n de t a, es una variable aleatoria Poisson con este parámetro, y por lo tanto su valor esperado va a ser igual a lambda multiplicado por 1 por f de k y multiplicado por t. ¿Ok? Por lo tanto, la esperanza del ingreso, digamos, en la semana 1, ¿ok? Simple y sencillamente va a ser k por lambda por 1 menos f de k. Y ya nada más para dejarlo claro en términos de semanas, como nos lo están pidiendo. Ahí está. Y finalmente nos dicen qué condiciones debe cumplir un precio óptimo que maximice el ingreso esperado por una semana de ventas. Esta última es muy interesante porque nosotros podemos analizar cómo funciona el ingreso que va a obtener esta vendedora de trufas, justo como una especie de función de K. Si yo pongo aquí la esperanza de X1, ¿ok? En la función, y aquí lo muevo respecto de K, lo que voy a obtener es que, por ejemplo, para K igual a 0, o sea, si quito esto de acá, K igual a 0, y f de K en 0, pues es igual a 1. ¿Cómo sé que f de K en 0 es igual a 1? Noten esto. F de K, recuerden que es igual a la probabilidad de que el cliente iésimo pague más de una cantidad K, perdón, menos de una cantidad K. Eso es lo que nosotros sabemos. Entonces, la probabilidad de que el cliente pague menos de 0 o igual a 0 es igual a 1, porque todos los clientes tienen al menos 0 pesos, ¿no? Esto tiene que ser igual a 1. Está muy relacionado eso con este hecho de acá. Nos dicen que la función de densidad, la de distribución, es positiva. No estamos midiendo las probabilidades respecto a cantidades negativas de dinero que el cliente pueda tener. Entonces, tiene mucho sentido que sea positiva, y eso implica que la función de distribución en 0 vale exactamente, bueno, en este caso valdría 0, perdón, y entonces esto nos quedaría como un 1, ¿no? La probabilidad de que esté por debajo del 0 es igual a 0 porque la variable es en sí positiva, porque sabemos nosotros que la disposición de cada cliente es mayor que 0.
Y bueno, al final esta probabilidad es igual a 1, lo cual tiene muchísimo sentido. Si yo regalo las trufas, la probabilidad de que una persona tome la trufa, pues va a ser igual a 1, porque no va a depender de otra cosa en el planteamiento que tenemos aquí. Recuerden que eh, solo si el cliente, aquí nos dicen que la disposición del cliente a comprar la trufa depende de la cantidad de dinero que están dispuestos a pagar. Solo eso, no importa si quieren o no quieren la trufa o si les gustan o no les gustan las trufas. Aquí solamente estamos suponiendo que depende de la cantidad de dinero que están dispuestos a pagar. Y solo si el cliente está dispuesto a pagar al menos el precio de la trufa, entonces la compra. No tenemos más suposiciones al respecto. Por lo tanto, si K es igual a 0, noten que K igual a 0, implica que la probabilidad de compra, que es 1 menos f de x, f de k en este caso, va a ser igual a exactamente 1, ya que esto de aquí vale 0, como ya lo discutimos. ¿Okay? Entonces, bueno, analizando la función, tenemos que k, para k igual a, para k igual a 0, esto de aquí vale 0, esto de aquí vale 0, y nos quedaría 0 multiplicado por lambda multiplicado por 1. 0 por lambda pues nos da exactamente 0. Lo cual también es obvio porque si no tenemos ningún precio, el ingreso pues va a ser exactamente 0. No nos están comprando absolutamente nada. ¿Ok? Ahora, si K es ligeramente mayor que 0, lo que sea, esta cosa de aquí es positiva. Este de acá es positivo, el lambda, y este de aquí es menor a 1, pero también es mayor que 0, ¿ok? Porque recuerden que estamos suponiendo que es continua y positiva. Vamos a suponer que por ahí hay algún punto de probabilidad que nos lo permite, ¿ok? ¿Quién sabe cómo sea esta función? Digamos, la podríamos analizar para diferentes casos, para diferentes distribuciones, pero algo que sabemos desde probabilidad 1, es que, voy a ponerlo acá como un resultado. Un resultado conocido de probabilidad 1 es que el límite cuando k tiende a infinito de k multiplicado por 1 menos f de k, este límite tiene que ser igual a 0 siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones. Por ejemplo, si f de k, digamos, si d sub i tiene esperanza finita, por ejemplo, existe. Bueno, en realidad, como es variable positiva, le puedo pedir nada más que sea finita. Entonces, si tiene esperanza finita la variable aleatoria, el límite de k multiplicado por f de k se va a ir exactamente a 0. Lo cual tiene mucho sentido porque, pues, en realidad no vamos a poder tener una infinidad de dinero. Nuestros clientes no van a tener nunca una cantidad de dinero infinita y no puede tener sentido que tengan una expectativa de compra de su trufa muy, muy alta. Entonces, en realidad son variables aleatorias acotadas. Esta de aquí va a terminar siendo 0 para alguna K específica de K en adelante. Entonces, este límite fácilmente se va a ir a 0. Y realmente no nos interesa en la cola, no nos interesa mucho qué pasa de este lado. Lo que nos interesa para este asunto es buscar el máximo de este de acá. Justamente el, digamos, máximo del ingreso esperado y que va a reflejar para nosotros aquí una especie de precio óptimo. Y noten cómo es la gráfica de esta función. El ingreso esperado es muy pequeño si damos la trufa muy barata, porque pues no tenemos grandes ganancias de dar la trufa muy barata. Pero también el ingreso esperado es pequeño si damos la trufa muy cara, que son los precios que están de este lado. Obviamente, si ustedes se ponen a vender trufas y las venden en 1,000 pesos cada trufa, pues bueno, su ganancia esperada va a ser muy, muy pequeña porque de unos 1,000 clientes tal vez solo uno les compre y entonces tienen muy poca ganancia. Y si venden la trufa a 1 peso, pues bueno, esa trufa pues
es bastante barata, mucha gente les comprará, pero de todas maneras no generan mucha ganancia. Ya una trufa, digamos, en algún precio óptimo, pues va a estar en medio de esas dos posibilidades, ¿no? Y obviamente, les digo, depende de la función de densidad de la disposición de los clientes. Normalmente si ponen por ahí, por ejemplo, una distribución exponencial en la disposición de los clientes a pagar o cualquier distribución que ustedes conozcan, eh, digamos, como normal, esta disposición de los clientes, este valor esperado les va a quedar algo de este estilo, más o menos así. Entonces el precio óptimo queda único y de hecho como un único máximo posible. Es muy difícil que les quede algo como así, digamos, y que tienda a cero. Algo con varias crestas va a ser muy difícil, a menos que la distribución sea muy rara. Si la función de distribución que ustedes meten es suficientemente rara, les queda así como la gráfica que yo les puse, que incluso voy a poder tener dos o tres, tal vez tres máximos locales aquí, ¿no? Entonces, voy a suponer que es una de las normales que estamos haciendo y sencillamente el precio óptimo, al cual normalmente se le llama K asterisco o K estrella, es tal que el máximo de ese valor esperado que calculamos allá arriba, el máximo de esto por 1 menos f de k, el máximo de todas estas cantidades para k mayor o igual a 0, se alcanza justamente en K estrella. Es lo mismo que K estrella multiplicado por lambda por 1 menos F de K estrella. Y listo, ¿ok? Esa es la condición. Esto es todo lo que podemos hacer nosotros. Si ahora metemos algunas características como que esa distribución es, es unimodal, cumple las condiciones que necesitamos, bla, bla, bla. Casi, además de ser continua, que sea estrictamente creciente, por ejemplo, con eso nosotros tendríamos, de hecho, más o menos las condiciones que necesitamos para eso y para poder calcularlo a partir de la derivada. Entonces, sencillamente, y esto se los enseñan muchísimo a los economistas, se deriva la función de la ganancia respecto de K, K por lambda por 1 menos F de K. Ok, derivo esta cantidad de aquí. Ustedes lo pueden hacer nada más por regla de la cadena. Esto quedaría lambda veces todo el producto, lo saco de la derivada y entonces aplico tal cual la regla de la cadena, ¿no? Entonces tendríamos 1 menos F de K, que es la derivada de multiplicado por esta cantidad, más K veces la derivada de la otra cantidad. Y si se dan cuenta, esto nos quedaría menos la función de densidad. Entonces escribiré eso directamente, menos K veces la función de densidad de este valor justamente en K. Y entonces simplemente tendríamos que buscamos K estrella tal que lambda multiplicado por 1 menos f de K estrella que establecimos, menos K estrella por f de K, sea igual a 0. ¿Ok? Cualquiera de estas dos condiciones que dejemos termina siendo lo idóneo. Digamos, solamente busco el máximo, analizo la gráfica y lo busco. Como se dieron cuenta la clase pasada, el máximo no necesariamente tengo que buscar las derivadas inmediatamente. De hecho, si ustedes se ponen a optimizar el problema de la clase pasada del tiempo de espera y lo intentan hacer derivando, jamás van a encontrar su máximo. Realmente solo hay que plantear la gráfica y ver que en un caso es creciente y en otro caso es decreciente, estrictamente. Entonces, el máximo se alcanza en el caso creciente en su primer valor, que fue 0, y en el caso decreciente se alcanza hacia infinito, que fue, digamos, su último valor posible. Entonces, no necesariamente vamos a tener que derivar, por lo tanto lo dejo el de arriba, el del máximo, pero
Si pudiéramos encontrar ese máximo vía la derivada, pues se plantea de esta forma y ya tenemos ahí la expresión. Ahora, si supiéramos quién es la distribución asociada y obviamente quién es la densidad, se despeja de aquí y se obtiene el precio óptimo, que es el que me da mi esperanza mejor de ganancia. Este tipo de análisis se llevan a cabo para muchas ventas de cosas pequeñas. Las marcas cuando tienen ventas, digamos, de productos no estrella, de productos pequeños que no depende tanto la categoría de la marca, utilizan este tipo de análisis para encontrar sus precios óptimos. Pero, digamos, para productos que son icónicos de las marcas, muchas veces prefieren eh, hacer un análisis diferente, no con, digamos, la cantidad de dinero que están dispuestos a pagar, sino más bien con, digamos, una cantidad de dinero que les refleje que el producto vale. O sea, como cuando ustedes van a estos lugares tipo Starbucks o van a una Mac Store y ese tipo de cosas, el precio no está en función de lo que la gente está dispuesta a pagar por el valor de las cosas. El ejercicio que tienen aquí de la trufa es muy bueno porque normalmente una pequeña trufa sí refleja qué tanto las personas quieren la trufa, pero comprar en ciertas tiendas, ciertas marcas, no está siempre en función de la calidad de las cosas, sino de un reflejo, digamos, sentimental respecto de las marcas, ¿okay? ¿Qué experiencia les da comprar así o de esa forma? Es lo normal en la mayoría de los clientes. Entonces se hace un análisis un poquito distinto y los precios de equilibrio a veces ni siquiera se mueven. Se fijan los precios y más bien se lanzan campañas campañas de marketing que maximicen la venta. ¿Okay? Como ofrecerles la experiencia de la marca en lugar de ofrecerles un precio que sea equilibrado entre que yo quiero ganar más y ellos no quieren gastar menos. Toda esta gráfica de aquí demuestra todo. Entre más pequeño sea el precio, yo gano menos porque tengo menos entradas y entre más grande sea el precio, gano menos porque me compran menos. Entonces, el equilibrio que obtenemos aquí es un equilibrio muy justo, en realidad, en términos de un valor esperado. Hace mucha justicia porque es un precio en el que me permite tener un precio elevado para yo tener ventas, pero es un precio no tan alto para que los clientes de verdad quieran comprar. ¿Ok? Entonces va un poco más por el término de la justicia de los clientes y del vendedor que por ofrecer un precio súper elevado para obtener una ganancia vendiéndoles el puro aire de la marca. Entonces, se aplica a ciertas cosas. Una vendedora de trufas que esté en la facultad vendiendo su producto lo puede aplicar perfectamente y optimiza perfectamente, pero no lo puede aplicar una marca grande como una Mac Store vendiendo sus computadoras o sus teléfonos. Ya no lo pueden aplicar ellos. Y tampoco lo puede hacer Starbucks vendiendo su café utilizando estos precios óptimos, porque no depende de la cantidad de dinero, porque la calidad no es su principal bandera de la venta. Entonces, bueno, eso solo para que lo piensen un poco y sepan que para algunos casos se puede aplicar y para otros casos no. Obviamente las hipótesis son muy importantes. El hecho de que los clientes estén dispuestos a comprar, que dependa solo de la cantidad de dinero, es una hipótesis bastante fuerte, ¿va? Por ejemplo, aquí podríamos decir, tenemos que los clientes tienen esas cantidades de dinero y están dadas en esto, pero además meterles una probabilidad de que les gusten las trufas o que ese día tengan ganas de comer una trufa. Este, también eso importa, ¿ok? Entonces, en un análisis real se tienen que hacer muchísimas de estas cosas. Y las grandes marcas también hacen este análisis, pero como precios de referencia. Y después meten todo lo demás del marketing para incrementar la ganancia respecto del precio que ellos, de hecho, deberían fijar y sobre eso mover las cosas. Bueno, esos son todos los ejercicios que quería ver en clase. Ya ayer trabajaron un poquito más otros ejercicios. ¿Tienen alguna duda respecto de la guía para el examen de mañana? La verdad es que este es el examen más sencillo, pienso yo, del curso. Si los otros los sacaron, este examen no creo que les lleve mucho problema. Los ejercicios que tienen estos planteamientos tan largos no son
no son el tipo de ejercicios que van a resolver el examen. Ya les he dicho que son de los ejemplos más tranquilos, como los primeros que hicieron con Memo, de dado el proceso Poisson, calcular algunas probabilidades, algunas esperanzas, que solo requieren las propiedades, por ejemplo, de la función 2, de la definición 2 del proceso Poisson. Y los ejercicios del Poisson compuesto no son como este que acabamos de resolver. El Poisson compuesto solo les pediré ejercicios tipo el número 16. Esperanzas, varianzas. Las probabilidades que están ahí están un poquito elevadas, pero bueno, les va a pedir unas probabilidades mucho más sencillas. Y del Poisson homogéneo solamente les va a pedir ejercicios tipo el 14. El 14 que de hecho resolvieron un ejercicio muy similar con Memo. Entonces, no creo que tengan mucho problema con el examen, realmente es el más sencillo. Pero si tienen alguna duda con la guía, pues adelante. Nos quedan unos 10 minutos y podemos aprovecharlos para eso. Creo que ya no, perfecto, Itzel, excelente. Parte todo está bien, excelente, Abundis, me parece perfecto. Pues entonces, listo, nos vemos mañana. Espero que les vaya muy bien con su examen. Suerte con el resto de su estudio y hasta mañana, chicos.